si esta mujer no hubiese pasado por esta crisis, no hubiese entrado en el propósito. ¿Y cuál era el propósito para ella? El propósito es que esta mujer fuera un canal de bendición. Dios no quería que ella fuera, gloria al Señor, cualquier cosa, sino un canal. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Y como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio Mujer Posicionada. Tenemos una palabra de bendición para tu vida, amén. Y esta palabra se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos así a estar leyendo la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echando en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por las cosas que tú has hecho, Dios mío, y que harás a través de esta palabra. Dios amado, te pedimos, Señor, que seas tú utilizándome como una vasija para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta es una palabra muy poderosa y vamos a estar predicando bajo el tema crisis con propósito. Amén. Crisis con propósito, gloria a Dios. Amén. A lo largo de la historia bíblica, nosotros nos podemos dar cuenta de que llegaron muchos momentos de crisis a hombres y mujeres de Dios. Muchos de ellos pasaron por momentos fuertes, por momentos de escasez, de enfermedad, por momentos de tribulación, por momentos de problema. Pero nosotros podemos ver algo muy poderoso en medio de todos estos momentos. Y lo que nosotros podemos ver es que en cada una de estas crisis, en que cada uno de estos momentos difíciles había un propósito, había una salida, había un milagro, había algo que Dios quería hacer a través de todo esto. Aquí, como ejemplo, podemos tomar esta mujer viuda donde hemos leído. La palabra de Dios dice que esta mujer, gloria a Dios, aleluya, era una mujer de los hijos de los profetas. Dice que clamó a Eliseo. Esta mujer, gloria a Dios, conocía la palabra. Esta mujer no era cualquier cosa. Ella sabía, gloria al Señor, cuál era la palabra que Dios le daba a su pueblo, pero también sabía lo que Dios podía hacer. Y dice la Biblia que esta mujer se levantó, y dice la palabra de Dios que clamó a Eliseo. Cuando ella clamó a Eliseo, gloria a Dios, les puso su situación, les puso lo que estaba pasando, les puso su crisis. Porque en medio de la crisis, lo primero que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios. Muchas veces el propósito de la crisis no lo podemos ver, el propósito de la crisis no se puede activar en nosotros porque nosotros no clamamos a Dios. Entonces Dios está buscando a alguien, está buscando un pueblo, está buscando, gloria al Señor, una vida que se levante y clame. Dice la Biblia que ella clamó al profeta y le dijo: mira, mis hijos, el acreedor se lo va a llamar para tomar por siervo. Mi esposo ha muerto. Aleluya. Ella fue en medio de una crisis, pero se dirigió al lugar indicado. No solamente ella, también podemos ver, gloria a Dios, aleluya, este mismo asunto en Ana. Dice la Biblia que Ana era estéril. Ana se había dirigido hacia Elí. Ana se había dirigido, gloria a Dios, aleluya, hacia Penina. Pero cuando Ana decidió dirigirse a la presencia de Dios en medio de su crisis,
ella pudo ver un milagro poderoso. Y Dios le está dando esta palabra a mucha gente y le diciendo, en medio de tu crisis, yo quiero que tú te dirijas a la presencia. En medio de tu crisis, yo quiero que tú te dirijas al altar. En medio de tu crisis, yo quiero que algo poderoso, gloria al Señor, aleluya, pase en ti. Pero si no estás en el lugar correcto, no vas a poder ver la mano de Dios en medio de tu crisis. Dice aquí la palabra del Señor, aleluya, que el profeta le preguntó, ¿qué te voy a hacer yo? Primero declárame qué tienes en tu casa. Aleluya. Antes del profeta accionar, lo primero que esta mujer tenía que hacer era una declaración. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, en medio del proceso, en medio de la dificultad, Dios está buscando a alguien, gloria a Dios. Dios está buscando un hombre, una mujer que entienda que la crisis que está viviendo, Dios puede obrar. Que abra su corazón a la presencia y diga, Señor, aquí está el problema, aquí está el asunto, por esto viene mi crisis. Yo necesito que lo poco que tengo sea multiplicado. Entonces hay una declaración que nosotros tenemos que hacer en medio de la crisis. Hay un clamor, hay una respuesta que Dios está esperando de nosotros en medio de la crisis. Por eso podemos ver, gloria al Señor, cómo esta mujer declara y dice, gloria a Dios, aleluya, lo que tengo en casa es una vasija con un poquito de aceite. Ya ella había perdido la esperanza en lo que ella tenía en su casa. Nosotros hemos perdido muchas veces la esperanza en nosotros mismos, en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en lo que Dios puede hacer con nuestra familia, en lo que Dios puede hacer con nuestro matrimonio. Pero hoy Dios te dice, declárame el problema. No importa cuál sea la batalla, no importa cuál sea la dificultad, ve a la presencia, ve al lugar correcto, ve al lugar indicado y declárale a Dios lo que está pasando contigo. Esta mujer clamó a Eliseo, no clamó a sus vecinos, no clamó a nadie, porque ella sabía que el varón de Dios tenía la respuesta. Dios te está diciendo en este momento, yo tengo la respuesta para ti, pero tienes que clamar. Tienes que entrar, tienes que ir. Porque cuando ella clamó al profeta, entonces allí ella entendió que ella tenía algo de valor. Que lo que ella tenía, aunque parecía poco, aunque parecía, gloria a Dios, incluso menospreciado por ella misma, eso que ella tenía podía ser multiplicado. Eso que ella tenía podía ser, gloria al Señor, aleluya, podía ser, gloria a Dios, el instrumento de su bendición. Entonces dice la palabra del Señor que ella va allí. Pero mientras ella esperaba un milagro que viniera de afuera, ya el material, ya la palabra, ya todo lo que ella necesitaba para que el milagro aconteciera estaba adentro, estaba en su casa. Entonces tenemos que declarar ante su presencia, amén, lo que está pasando. Por eso, crisis con propósito. Si esta mujer no hubiese pasado por esta crisis, no hubiese entrado en el propósito. ¿Y cuál era el propósito para ella? El propósito es que esta mujer fuera un canal de bendición. Dios no quería que ella fuera, gloria al Señor, cualquier cosa, sino un canal. Por eso el profeta la manda a buscar vasijas vacías de todos sus vecinos. Le dice, busca vasijas de todos los vecinos. No la busqué poca. Y dice la Biblia que cuando ella se encerró en el cuarto, las vasijas de los demás fueron llenas. La de ella fue llena, pero también las vasijas de los demás empezaron a ser llenas. Esta mujer se convirtió en un canal de bendición. Dios te dice en esta hora, hay un propósito para ti. Hay un propósito poderoso por el cual está pasando esa crisis. Hay un milagro que se va a desatar. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la desesperación, todo eso tiene un propósito desde los cielos para ti. Por eso es que cuando llega la crisis, por una palabra que da el profeta Elías, dice la Biblia que Dios le dice, vete al arroyo. Y cuando Elías se va al arroyo allí, bebe del arroyo y empieza a ser alimentado por los cuervos. Pero allí, cuando el arroyo se seca, Dios le da otra palabra. Porque la crisis tenía un propósito.
esa crisis que pasó y ese arroyo que se secó tenía un propósito para que Elías saliera de allí y fuera a hacer un canal de bendición para otra persona que necesitaba esta palabra. Y Dios te está pasando por procesos, Dios te está pasando por crisis, pero es porque Dios te está formando para que tú seas un canal de bendición para tu familia, para que seas un canal de bendición para tu congregación, en tu entorno. La crisis tiene un propósito para ti. La crisis te está formando como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. La crisis te está haciendo en ti, aleluya, algo poderoso. Aunque tú lo veas como un momento de debilidad, aunque lo veas como un momento, gloria al Señor, aleluya, de escasez, es un momento en el cual vas a poder ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, aleluya, el poder de Dios se desata, se manifiesta en medio de la crisis. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Elías fue perseguido por Jezabel, dice la Biblia que Elías salió huyendo, salió corriendo, pero dice que llegó allí al monte y allí Elías conoció una parte de Dios que no había conocido, conoció lo que era el silbo apacible. Entonces la crisis te va a hacer conocer recursos, te va a hacer conocer cosas que tú desconocías. Por eso dice la palabra de Dios que cuando la viuda se dirige al profeta, ella ni se recordaba de esa vacía. Ella no sabía que con eso poco que estaba allí, que ella se olvidó, con eso Dios lo iba a hacer. Porque la crisis te hace acordarte de lo que tú portas, de lo que tú tienes. Y la crisis ha llegado a tu vida para acordarte el propósito por el cual Dios te ha llamado. Para acordarte el propósito que Dios tiene con tu vida, con tu familia, con tu casa. Entonces hay algo poderoso aquí. Elías conoció el silbo apacible, pero también, gloria a Dios, la mujer conoció el poco de aceite que portaba. Entonces la crisis te va a dar a conocer el propósito. Ahora bien, ese propósito va a empezar a ser ejecutado en medio de tu crisis. O sea, no es que Dios te va a sacar de la crisis, no, es que el propósito se va a cumplir en medio de tu crisis. Y este propósito sí es el que te va a encaminar y te va a sacar de ese momento. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando ella se da cuenta del aceite que porta, ella escucha el mandato del profeta. Y ella empieza a hacer lo que el profeta le dice. El profeta le dice, levántate. Le dice, levántate, gloria al Señor, y vete con tus hijos, enciérrate en el aposento. Y cuando tú te encierres en ese aposento, gloria a Dios, aleluya, enciérrate con todas las vasijas. Y dice la Biblia que así mismo ella lo hizo y empezó el aceite a emanar, empezó el aceite a fluir. Pero no solamente la vasija, gloria a Dios, aleluya, de ella fue llena, sino que también la de las demás pudieron ser llenas. Porque en tu momento de crisis vas a alimentar a otros. En el momento de crisis es donde las mayores palabras de parte de Dios saldrán de ti. En el momento de crisis es donde vas a ver los milagros extraordinarios que nunca has visto. Dios está permitiendo esa crisis con un propósito. Y uno de los propósitos es que conozcas más a Dios, pero también que te conozcas a ti. Que puedas conocer de lo que tú junto con el Señor puedes ser capaz, de lo que Dios puede hacer contigo en sus manos. Porque Dios te está dando esta palabra para que te levantes. Dios te está dando esta palabra para que cambies, para fortalecerte, para bendecir tu vida. Y hay mucha gente que ha dicho, Dios mío, la crisis me está inundando. La crisis ha llegado para destruirme. La crisis ha llegado para acabar con todo, pero no es así. La crisis ha llegado a tu vida para revelar un propósito. La crisis ha llegado a tu vida para que tú te des cuenta de que los milagros, de que las promesas de Dios se pueden cumplir contigo.
Pero Dios necesita a alguien que en medio de su crisis no clame al hombre. ¿A quién estás clamando en medio de tu crisis? El Señor te dice, ¿qué puerta estás tocando? Él hace un llamado en su palabra, le dice, clama a mí. El Señor no te dice, clama al hermanito, clama al amigo, al vecino, no. Dios te dice, clama a mí y yo te respondo. Y te voy a enseñar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, en medio de la crisis que tú estás viviendo, en medio de la crisis que estás atravesando, hay un propósito poderoso de parte de Dios. Hay un propósito que tú vas a descubrir. Tu crisis tiene un propósito. Y ese propósito, gloria al Señor, tú lo vas a ver cumplido en tu vida. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego, dice la palabra de Dios que prácticamente entraron en un momento de crisis. Entraron en un momento difícil, pero allí dice la palabra de Dios que hubo una cobertura, hubo un personaje, hubo algo, una palabra que los respaldó. Y por eso Dios te está diciendo, el respaldo de Dios va a estar contigo en medio de la crisis, en medio de la desesperación, en medio del quebranto. Allí Dios no te va a dejar. Si Dios ha permitido una crisis, es porque Dios sabe que tú puedes sobrepasar. Y también porque Dios sabe que esa crisis va a forjar en ti algo poderoso. Esta mujer, esta crisis, hizo que ella multiplicara. Pero hay crisis que pueden ser que lleguen a ti, tal vez no para multiplicar, pero tal vez para formar, para hacer. Tal vez para desprender cosas que hay en ti que no son de Dios. Pero la crisis ha llegado a ti, pero no ha llegado para destruirte, no, ha llegado con un propósito. Y ese propósito es poderoso, ese propósito es tremendo, ese propósito es grande. Por eso Dios le está diciendo a alguien en este momento, tranquilo, tranquila, porque lo que está pasando de todo eso, Dios tiene el control. Dios tiene el control total de tu crisis. Aleluya. Y si ese es el instrumento que Dios está utilizando para darte forma, si ese es el instrumento que Dios está utilizando para bendecirte, para levantarte a través de esa crisis, tú lo vas a poder ver. Vas a poder ver la mano de Dios. Vas a poder ver, aleluya, las promesas de Dios sobre ti. Así que en este momento yo sé que esta palabra va a ser de bendición y ha sido de bendición. Y te voy a dejar con esta última palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra que te voy a leer dice así, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Dios, así como llenó cada una de estas vasijas, así mismo en medio de tu crisis, Dios llenará cada una de tu necesidad. Solamente tienes que ponerte en la mano de Dios. Solamente tienes que confiar. Solamente tienes que creer de que cada área de tu vida será llena. De que en medio de tu crisis el respaldo de Dios no se irá de ti. De que en medio de tu crisis la misericordia de Dios no te va a abandonar, no te va a dejar. Y Dios le está dando una palabra a alguien, una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de vida, una palabra de cambio. Dice aquí, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. En medio de la crisis, el recurso que Dios va a aumentar en ti va a ser de bendición. Hay gente que dice, wow, es que es tan fuerte, es tan difícil. Siento que es difícil que Dios haga esto, pero Dios te dice, no es difícil, porque no hay nada imposible para Dios. Y Dios va a usar la crisis tuya como un escenario, como una plataforma para Él proyectar una gloria, un milagro, algo poderoso de parte de Dios para tu vida.
Por eso en esta hora quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, en el nombre de Jesús, para que estas palabras sean de bendición. Padre, en esta hora yo le presento de manera especial cada vida de cada persona que me está escuchando. Bendígalo, Señor. Levántelo, restauro, Dios amado. Ayúdalo a seguir adelante, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, Señor, y que esa crisis, Señor, entienda que tiene un propósito, Señor, determinado para su vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques. Aleluya. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión, Mujer Posicionada.